Hablemos en esta hora del Hijo de Dios, como dicen muchos, la segunda persona de la Trinidad. No, pero nosotros lo vamos a compartir de esta manera, la manera correcta de lo que enseña la palabra de Dios. Todas personas saben que existe el Padre, que existe el Hijo y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y así se les ha sido enseñado a través de la historia. Casi por 500 años ha habido un engaño en la forma que se les ha presentado a Dios. Hablemos del Hijo de Dios. Debes saber quién es el Padre. Debes de saber quién es el Hijo. Que Dios les bendiga en esta hora. Quiero compartir un tema muy especial del cual se oye a nivel mundial por todas las personas que decimos conocer a Dios, decimos servirle a Dios. Esto se refiere a las formas en las cuales Él se ha manifestado en esta tierra. O sea, se ha manifestado, le conocemos como Padre, también como Hijo, y también se habla del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios que Él iba a regresar, no nos iba a dejar huérfanos. Y recordemos, el único que puede dejar huérfano es el Padre. O sea, los padres son los únicos que pueden hablar de esa manera, de dejar huérfano a alguien cuando éste falta o se retira. Entonces, el Señor Jesús, antes de irse a los cielos, les dijo a los discípulos claramente: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Él iba a regresar. Entonces, esa manifestación en la que Él regresó, a eso se le llama Espíritu Santo, pues así quedó escrito: el Consolador, el cual iba a venir en el nombre del Señor Jesús. Entonces, pero con respecto a lo que se llama Hijo, es lo que yo quiero compartir en esta hora. Hablemos del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Bien, dice en Juan 1:1, pero antes de darle lectura a lo que dice Juan 1:1, que la mayoría de los lectores de la palabra de Dios ya lo sabemos, ¿por qué se le dice Hijo? ¿Por qué se le dice Hijo? Entonces, en Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vea esa conjugación de palabras. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, eso dice en el capítulo 1 y verso 1 de Juan. Y en el capítulo 1, en el mismo capítulo y verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el Verbo se hizo carne. Del Verbo del que habla en el 1:1, lo repito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice que este Verbo se hizo carne. Quiere decir, no era carne, se hizo carne. ¿Y quién se hizo carne? Dice: y el Verbo era Dios. O sea, ese Verbo que era Dios en el principio, dice que se hizo carne. A eso que se hizo carne se le llamó Hijo. Veamos, también dice en Hebreos 2:14, 1:8. O sea, lo invisible, lo eterno, el único Dios verdadero se hizo carne. Y cuando se manifestó en carne, a eso se le llama Hijo, a esa manifestación. En Hebreos 2:14 al 18 dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, también Él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. O sea, para vencer al imperio que Satanás tenía en sus manos, que era la muerte. Y desatar, dice, y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre, porque él no tomó naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham.
Él no tomó la naturaleza de los ángeles, dice el escritor a los Hebreos, sino la naturaleza de la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que fuera semejante a sus hermanos. Dice, era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo, para que fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Dios, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo. Dice, porque por lo que padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Dice, participó. Entonces, él tuvo que participar de carne y de sangre. Tuvo que tomar forma humana para ser el papel de sumo sacerdote y para compadecerse de nosotros como seres humanos. Dice participó, es porque su naturaleza no era esa. Dice que participó porque su naturaleza no era esa. Dice, ni tomó naturaleza de los ángeles. Según Juan 4:24 dice, porque Dios es espíritu. Eso en su esencia es espíritu. Se manifestó como hijo para la expiación del pecado y reconciliación del hombre con Dios, según lo que está escrito en 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Por otra parte, por ser hijo, él tiene el segundo lugar. Esa es la gran pregunta. Hoy en día, pues dicen, él es la segunda persona de la Trinidad, así como se les ha sido enseñado, puesto que no se inculpa a nadie, ¿verdad? De los que han sido enseñados de esa manera, pues así aprendieron sus padres, así les enseñaron, y hay razón, ¿verdad? Entonces hay una forma de creer en Dios de una forma errónea, pero acá dice la palabra que él tuvo que participar de carne y de sangre, ¿verdad? Para poder cumplir la expiación, para poder reconciliar al ser humano con Dios. Dice, por otra parte, por ser hijo, él tiene el segundo lugar, como lo dice, que es el segundo de la Trinidad. Así lo creen muchos, que es el segundo, la segunda persona de la Trinidad. Recordemos que el verdadero pueblo de Dios nunca ha creído en una Trinidad, o sea, en el politeísmo, o sea, en más de la creencia de un Dios. No ha creído esto. De Dios nunca ha creído en la Trinidad, puesto que en la palabra Trinidad no existe tampoco. Aparte de ello, que es una palabra femenina, no existe en la Biblia. Entonces dice, el pueblo de Dios nunca ha creído en un politeísmo, sino que el pueblo de Dios se apega a lo establecido en la ley de Dios, en la palabra, en los mandamientos. Se apega, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la enseñanza para el pueblo de Dios. Esa es la enseñanza. El Señor ha estado todo el tiempo en contra del politeísmo, de la creencia en más de un Dios. Entonces, él, si le dijo a Israel en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en Deuteronomio 6:4, no podía contradecirse más adelante en hacer creer a los gentiles, en hacer creer a su pueblo en la gracia, que Él es dos o tres. Entonces, Jesús como hijo nunca tomó ni tiene el segundo grado, como lo dice la Trinidad. Veamos en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, o sea, Él es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, según lo que dice Hebreos 13:8. En Apocalipsis 1:8 dice así, yo soy el Aleph y la Tau, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ir, el Todopoderoso. El Aleph y la Tau está en arameo. Y nosotros lo leemos comúnmente como está en griego, el alfa y la omega, pero dice que Jesucristo es el principio y el fin. Esto lo confirma también en lo que dice Apocalipsis 1:17-8, porque muchos pueden decir, eso no se refiere al Señor Jesús, el principio y el fin, el alfa y la omega, o el Aleph y la Tau, pero en Apocalipsis 1:17-18 lo confirma, dice,
Al verlo caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Se refiere al Señor Jesús. Pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Así dijo el Señor. En Apocalipsis 21:6 hay otra confirmación. Dice: y me dijo: yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. También tenemos otra referencia en Apocalipsis 22:12 al 13. He aquí yo voy en breve y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin, dice el Señor Jesús. El primero y el último, el principio y el fin, nunca el segundo lugar. También, si la palabra de Dios nos enseña de esta manera, no hay razón por qué creer que Él está en el segundo lugar, el segundo puesto, que es una segunda persona. Nunca en segundo, ni la segunda persona de la Trinidad, como muchos han sido enseñados. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el único Dios manifestado de tres formas, manifestado en tres maneras. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y el Espíritu Santo, y su nombre es Jesús.